Siguiente charla. Disertación Señando la física. Primeros pasos. Bueno, va a estar con la profesora Miriam Villegas, Juan Cruz, Alejo. No, todavía, todavía. Ellos están recientemente incursionando en el tema de la lengua de señas y la física. Nosotros con Betty los estamos acompañando sin saber física, no sabemos, ellos son los expertos y em, ah, ah, me- y nosotros solamente acompañamos con un poco de la lengua de señas y junto con las GISES, por supuesto, que siempre están ahí presentes en la escuela. Así que bueno, Bueno, buenos días a todos. También gracias a la organización por invitarnos porque realmente estamos en los primeros pasos. Empezamos este año de a poquito, esperamos continuar, pero nuestra charla es cortita, por suerte para ustedes, porque así ya terminamos rápido, deben estar cansados de escuchar. Solo a nivel de introducción, eh, voy a decir que me encantó la charla de Roberto y del grupo. Creo que me llevo mucho de las cosas que quiero hacer, que queremos hacer a futuro. Así que también hemos aprendido en esta escuchar lo que están haciendo. Eh, el grupo que estamos constituyendo está conformado por Aldo y Betty y nos unimos a ellos porque ellos ya vienen con un camino hecho y nosotros estamos como recién empezando. Para nosotros es un mundo desconocido, entonces estamos aprendiendo mucho, estamos aprendiendo de a poquito lengua de señas, esperamos mejorar también a futuro. Todo el grupo está aprendiendo lengua de señas, todavía no nos animamos a hablar. Esperamos la próxima, ver si mejoramos. Y este grupo está conformado por docentes de física del departamento de física, esta universidad tiene departamento de física, y estudiantes de la licenciatura en física. eh, y bueno, Betty y Aldo, que son como nuestros guías, ¿no? Entonces, lo que hemos querido es que dos de los estudiantes que han participado en este proyecto, que insisto, hemos empezado este año, yo no sé si en junio, ahí, cuenten ellos en primera persona. También me doy cuenta ahora, viendo que la charla está preparada para oyentes, así que pregunten si algo no está claro. Esta charla fue presentada este año, en septiembre, en lo que se llama la Asociación de Física Argentina, que es donde están todos los físicos del país. Y la consideraron tan importante que nos la pidieron que la hiciéramos oral. Digo para que vean lo nuevo que es esto, ¿no? Que científicos que hacemos física nos metamos en este mundo nuevo para nosotros, donde yo creo que seguramente los chicos aprenden, pero les puedo asegurar que nosotros aprendemos 10 veces más. Eh, Así que bueno, los dejo con Juan Cruz y Tobías, que son estudiantes egresables ya de la licenciatura en física, para que nos cuenten un poco lo que hicimos, que no es tanto las palabras que logramos, sino el tras de escena de cómo conocimos a este grupo de estudiantes sordos, que ahí vemos a Nacho, que es un curioso innato, ¿no? Hola. Bueno, además está agradecer, aunque ya agradeció Miriam, la oportunidad de estar acá y contarles lo lindo que ha sido este trayecto y esperamos que siga continuando. El grupo, bueno, tenemos señas personales. La mía es esta, por el arito que nos han puesto los chicos. La de Tobías es por el chiquillo, esta. El proyecto se llama Señando la Física, y como podemos ver en la diapositiva anterior decía primeros pasos, por lo que contaba Miriam, ha sido realmente los primeros pasos, entrando a lo que es la comunidad, hemos aprendido un montón. El por qué, el por qué nace, ahí está. Porque la enseñanza de la física y de las ciencias naturales, tanto para nivel secundario como para nivel universitario,
es un pilar fundamental dentro del marco educacional para estudiantes sordos. Y como había dicho Miriam, la física no ha estado tan metida en el caso. No tenemos tanto vocabulario amplio técnico. Realmente el vocabulario es muy nulo. Eh, Ese sería el por qué se creó este proyecto. Eh, eh, bueno, el proyecto de extensión Interés Social de la Universidad Nacional 2025. eh, lo que hemos querido hacer es poder ampliar el vocabulario técnico. Hemos sido acompañados por Betty y por Aldo. Ah, mira, ¿querés abrir en el anterior? Ahí está. Hemos intentado promover eh, esta ampliación del vocabulario en las ciencias naturales, pero particularmente en la física. Disminuir esa brecha comunicacional que sabemos que es altísima. De por sí ya es difícil explicar la física a estudiantes oyentes. Esto ha sido algo totalmente nuevo para nosotros. Y como había dicho Miriam, participamos tanto estudiantes de la licenciatura como del profesorado de física. Bueno, y la ayuda fundamental de docentes del Departamento de Química, que creo que todos ya sabemos quiénes son, y la acompañación de las intérpretes, que ha sido para nosotros fundamental. Los objetivos para este proyecto es proponer en conjunto con los estudiantes que son sordos y hipoacústicos y con sus docentes en escuelas, ¿no?, comunes o especiales, lograr esta mayor amplitud del vocabulario eh, de manera atravesando tanto el juego como la enseñanza, como la puesta en una pizarra, todas esas señas que nazcan del juego con los alumnos. Nos encantaría después generalizarlas y poder llevarla a la comunidad sorda. Eh, Obviamente estas señas serían en el ambiente técnico de las ciencias naturales, pero particularmente de la física. Ese sería nuestro objetivo, poder que ellos mismos eh, generen este nuevo vocabulario y poder llevarlo a la comunidad de manera general. Eh, bueno, hay una pequeña frase ahí que transmite que uno no puede proteger uno no puede proteger lo que no ama y no puede amar lo que no conoce. La física no puede ser ciencia para pocos e incluir es también ampliar el horizonte de conocimiento, porque la ciencia no es un derecho cultural, perdón, la ciencia no es un privilegio, es un derecho cultural y es imposible conocerla sin poder ponerla en palabras. Hay un- así que nada, es para nosotros importantísimo y ha sido muy grato el desafío de poder poner en palabras, ¿no? De poder construir este vocablo a partir del juego, que ahora Tobías se lo va a explicar. Ha sido un proceso complejo. eh, Hemos sido muy acompañados tanto por Aldo, por Betty, por las intérpretes. Como decía Miriam, nosotros no... Ah, bueno, contexto. Hemos trabajado con 7 estudiantes del colegio número 21 Puerta de Cuyo, con sus docentes, con sus intérpretes. Algunos de ellos tienen como motivación continuar estudios universitarios en ciencias naturales. Y bueno, ahora les dejo a Tobías, que va a contar cómo ha sido el proceso. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Voy a comentarles un poco cómo fueron estos primeros pasos. Lo primero que hicimos, desde luego, es, bueno, preguntarnos qué es lo que queríamos hacer. Ya Juan mencionó un poco hacia dónde iban nuestros objetivos, pero bueno, el puntapié inicial fue, bueno, dijimos, queremos trabajar con el concepto de fuerza y otras cantidades y magnitudes asociadas, como pueden ser un vector, o el módulo, una dirección o un sentido. A partir de ahí, dijimos, bueno, cómo lo hacemos, cómo pasamos de una clase tradicional textual o digamos comentada a algo que sea adaptado para no oyentes. Lo que hicimos fue diseñar
una serie de secuencias didácticas en un conjunto de 3 encuentros, en las cuales nosotros queríamos abarcar, digamos, estos conceptos que nos interesaba introducir y posteriormente tenemos la esperanza de enseñar. Nuestra secuencia didáctica se dividía en 3 pasos. Lo primero era, digamos, hacer una introducción mediante un juego. Ese juego luego lo trasladábamos a una representación, que es lo que hacemos justamente en física. En este caso en particular lo hicimos con robots y con flechas. Había robots más grandes, que eran los que tenían más fuerza, y robots más chiquitos que tenían menos fuerza. Y por último, pasábamos a preguntas más concretas y más orientadas, eh, saliendo un poco del juego. Por ejemplo, preguntábamos, bueno, si ahora queremos que los robots empaten, ¿hacia dónde deberían ir las fuerzas? O íbamos ya a situaciones que por ahí se iban desarrollando a lo largo de la clase, como podía ser, por ejemplo, que Juan me empujaba, entonces si me empujaba para un lado, ¿hacia dónde iba apuntando esa fuerza que Juan hacía? Por dar ejemplo. Bueno, en la siguiente diapositiva hay un poco sobre algunas fotografías de cómo estaban eh, construidos nuestros encuentros. En la fotografía de la derecha superior está cómo iniciábamos nosotros y cómo introducíamos el tema, que como dije era a través del juego. Luego en la esquina inferior izquierda pasábamos a una representación mediante, en este caso, robots. Y por último, en la fotografía central, pasábamos a preguntas concretas para ir un poquito más allá de lo que habíamos visto. Ahí está un poco el equipo de trabajo, en la fotografía central más grande. Y bueno, ahora voy a pasar a lo que sería un poco la discusión de lo que nosotros hemos logrado y los desafíos que hemos contraído, perdón. Un poco lo que hemos logrado, desde luego, es construir esta secuencia didáctica y pasar de una clase tradicional a una clase en la cual nosotros hacemos énfasis en recursos visuales, gestuales y corporales, eh, digamos, desde luego siempre haciendo el enfoque en el aprendizaje activo. Y el desafío que hemos contraído es, bueno, ahora ahondar hasta qué punto estos conceptos que nosotros hemos intentado transmitir han sido incorporados por los estudiantes y cómo se enfrentan y cómo lo utilizan como un recurso. Por otro lado, el otro logro que hemos tenido es que, bueno, como mencionó Miriam, tanto docentes como estudiantes nos pusimos a aprender lengua de señas argentina, LSA por sus siglas, siempre desde luego con un apoyo en las intérpretes, y hemos contraído, que ya era parte de nuestro objetivo, el desafío de, bueno, ahora lograr un repertorio consolidado de señas para todos los conceptos que hemos trabajado. Algunas de las conclusiones finales son, bueno, es posible construir espacios de colaboración y coaprendizaje entre docentes y estudiantes a través del LSA y estudiantes sordos accediendo al lenguaje científico. Es posible lograr el aprendizaje de física en estudiantes sordos, siempre que, digamos, eh, estén involucrados todos los actores, haya un compromiso. Y, por último, para mí, de lo más importante, la creación y el uso de señas específicas para conceptos físicos permitiría a los estudiantes no oyentes a pasar de una cuestión intuitiva a un pensamiento mucho más abstracto, que es lo que hacemos justamente los estudiantes oyentes cuando empezamos a cursar ciencias. Bueno, acá hay una frase, digamos, para poder condensar un poco todo esto. Nombrar y enseñar la física no es solo un acto comunicativo, es un modo de pensar el mundo, de hacerlo comprensible y de construir herramientas para el razonamiento científico. Por último, como hemos mencionado, estamos dando los primeros pasos hacia una física inclusiva, pero se requiere continuidad, investigación y construcción colectiva de señas científicas. Por último, mencionar un poco el equipo de trabajo, que ya lo había mencionado Betty. Nuestro equipo de trabajo es multidisciplinar, porque no solo estamos los docentes y estudiantes de física, sino que está Aldo de química y Betty de biología. Así que bueno, muchas gracias. Esperamos poder seguir enseñando la física. Bueno, Ansur, esa es una primera parte, hemos avanzado en el concepto de fuerza un poco más amplio, no solamente la fuerza de contacto, sino en fuerzas de acción
distancia, en particular la fuerza peso, la de magnetismo. Y ahí han surgido algunas señas, yo las voy a decir porque en realidad todavía no están consolidadas. ¿Por qué? Porque como esto es muy nuevo, nos falta como el último encuentro con los chicos, que no lo hemos podido hacer porque en noviembre la provincia no ha permitido que los chicos salgan de la escuela, y ese último encuentro lo queremos hacer acá. Entonces, todavía no está cerrado. Como les dije, esto es muy nuevo, para los chicos seguro, pero para nosotros también. Incluso contarles un poco el tras bambalinas, que nosotros estábamos como ansiosos porque es esto de acercarnos al grupo, que nos quieran, digamos, que nos acepten, que nos abran la puerta. Eso para nosotros ha sido el gran logro de este año, conocernos y qué es lo que va a permitir el año que viene continuar, ¿no es cierto? Que nos sintamos cómodos trabajando juntos. Yo voy a hacer un par de señas que han surgido, lo cual no significa que estén consolidadas todavía, ¿sí? Una es vector. La palabra vector en física y en matemática es importante porque significa la forma en que representamos y dibujamos las fuerzas. Y bueno, y en estas visitas lo que surgió, bueno, surgió esta seña como vector, que incluso está muy buena porque nos permitiría indicar hacia dónde va esa fuerza. También ha surgido la de magnetismo. De hecho, antes se mencionó el agitador magnético. La palabra magnética la tuvieron que dar en dactilo. Claro, porque la palabra magnetismo no tiene seña, ¿no? Y bueno, entre las cosas que surgieron, hay una que nos ha gustado, pero insisto, no está consolidada, que es esta, ¿no? Porque se atraen o se repelen según cómo están ubicados y tiene un poco la forma de el imán en formato de U, ¿no? Pero insisto, son cosas que hay que seguir trabajando. Surgió también la seña de la fuerza peso, así. Igual creo que también ahora conocer otros que han usado algunas palabras. La palabra fuerza en los chicos surgió como la misma palabra de fuerza de lo coloquial, que es lo mismo que en el vocabulario eh, común, nada más que es la fuerza en el contexto tiene otro significado. Igual a la fuerza de todos los días, pero en el contexto físico que tiene otras características. Aprender física es difícil para oyentes o no oyentes. Entonces, todo lo que nosotros hemos aprendido en cómo hacer llegar la física, no solamente va a servir para los chicos oyentes, va a servir para todos, ¿no? Y la idea también es sistematizar para que esto que estamos haciendo llegue a otros docentes, porque insisto, aprender física está en todos lados, pero no es simple, es muy abstracta, hay que construir conceptos, ideas, algunas acompañadas de palabras que son las mismas de la vida cotidiana, pero hay que darles un entorno, hay que dar insisto, idea, concepto, que construir mentalmente esa idea. Y no sabemos que no es fácil. Así que bueno, gracias y nos veremos en la próxima, espero, con más trabajo hecho. Bueno, Ezequiel es mi nombre. Antes que nada, felicitaciones por el trabajo. Sé que, como lo contaste, Miriam, y lo contaron ustedes, es difícil para uno como oyente. Vuelvo para atrás. Es difícil para cualquier persona ingresar a un terreno desconocido. Para nosotros los oyentes, entrar en la comunidad sorda, en entender la vida de otras personas que hasta ese momento uno no sabía nada, por lo menos hablo en general. Eso que vos nombraste como el gran logro es un gran logro, y haya una o ninguna seña hoy no es importante. El logro ya está. El logro es seguir construyendo de acá en adelante. O sea que eso los felicito, y más en física, que si hay algo que da miedo a todas las personas es ir al dentista y física. A mí me dicen, ¿tenés que ir al dentista? Yo no voy. Voy así. Tenés que estudiar física. Oh. A mí me dicen también, ay, vos que haces biología, difícil, ¿viste? Siempre hay alguien que te va. Pero el hecho de trabajar con las escuelas, con estudiantes sordos, mi pregunta viene por ahí. ¿Cuál fue digamos, de las actividades que me gustó mucho lo que mostraron de
una actividad tan sencilla como tiremos de una cuerda, que es un juego conocido. ¿Cuál fue la devolución de los estudiantes sordos ante esa actividad luego cuando pasaron a las representaciones, al concepto? ¿Cómo fue esa devolución? ¿Qué fue lo que les sorprendió o qué cosas nuevas aportaron los estudiantes sordos a eso? No sé, capaz que eso lo tendrán que decir ellos. Vamos a dar la mirada desde acá. Nunca les dijimos, de hecho, cuando preguntamos, ¿saben lo que es la física? La respuesta fue nada. Eh, Insisto por esto, porque la física es difícil, porque no se la suele esquivar. Dentro de las ciencias naturales aparece más la biología, después sigue la química y con suerte la física. Y estoy hablando de todos los niveles, inicial, primario y secundario. Nosotros en particular yo me dedico a esto más allá del grupo oyente. Yo hago difusión de la ciencia en primaria y en secundaria para oyentes, porque no le pasa solamente a este grupo, a todos. Pasa que este grupo nos hizo pensar mucho, ¿no? De cómo, cuál es el paso inicial para que no nos odien de entrada, que nos quieran más allá de la física. Entonces, todas las actividades empezaron con un juego. Y yo creo que ellos entendieron perfecto. Fueron súper capaces, nos sorprendieron las cosas que dijeron en cuanto, no tanto con la primera clase, pero la que más les sorprendió fue cuando les llevamos los imanes, cuando trabajamos magnetismo. Porque hay cosas que no están en lo cotidiano, pese a que sí están, ¿no? Todos tenemos imanes en la heladera, pero preguntarnos de dónde viene, cómo es, la caracterización de esa fuerza, o preguntarnos por qué las cosas caen y tratar de explicarlo, y que es toda la conceptualización que lleva siglos en la física. Y fuerzas de contacto y fuerzas de no contacto, y por qué la luna gira alrededor de la Tierra. Incluso salieron historias, ¿no? Las películas que han visto y cosas que son súper rescatables y que nos van a hacer que también podamos pensar actividades a futuro también desde ahí, desde la experiencia personal de estos chicos. Pero insisto, lo que les pasa a este grupo no es distinto a lo que les pasa a los oyentes. Porque lo que pasa es que nosotros nos pusimos el desafío de pensar clases para ellos. Pero creo que si nos hubiéramos puesto el desafío de pensar clases para oyentes, y insisto, hay una dificultad conceptual con eso. Nosotros aprendimos mucho en esto cuando nos juntábamos, martes de la tarde, grupo, a pensar qué íbamos a hacer y cómo. Y a veces nos pasaba que vamos a nuestra historia y decimos, ay, escribimos y les llamamos una hoja de trabajo. No, vuelta para atrás. Entonces, ¿qué hacemos y cómo introducimos la dirección y el sentido del vector con un juego y armamos como una especie de canchita que no está mojada? Y cómo le pego para que entre al arco, y también son cosas cotidianas. Y también relacionado con lo que ellos, porque también pensamos, esta es una escuela con orientación en educación física. Entonces también pensamos la soga por eso. También pensamos de cómo invocamos al arco por eso. Y eso lo tienen ellos en lo cotidiano. Lo que pasa es que no está conceptualizado, no está dicho que eso es físico, que hay mucha historia atrás de eso. Y después pasamos a aquellas fuerzas que también vivimos y que no se ven, no se tocan. Es decir, nosotros estamos parados en la Tierra, pero no vemos. Lo tenemos tan naturalizado. Si que la luna gira alrededor de la Tierra y pertenece a nuestra vida cotidiana desde que nacemos. Ahora preguntarnos por qué la luna no se nos cae encima, o por qué todo lo que sube cae, frase típica, física. Bueno, es pensar sobre nuestro mundo alrededor, y realmente creemos que eso es un derecho. Que no podemos estar en este mundo sin saber cosas como muy básicas, que además la física nos hace preguntar, nos hace asombrarnos, como ellos se asombraron con los imanes. Entonces, para nosotros, llevarnos la cara de, wow, esto que está acá, para mí es maravilloso. Sí, maravilloso para nosotros. Para ellos seguramente también, pero lo que nos llevamos es tanto como lo que ellos nos llevan. Sí, contestar.
Bueno, primero, felicitarlos por este comienzo y por sumergirse dentro del mundo sordo y con esta experiencia nueva. La verdad es que muy emocionante. Yo trabajo en una escuela secundaria y sí he estudiado física y muy difícil de comprender, tenía muchísimas dudas que consultar siempre. Entonces, verlos es como un gran avance y que estén dentro de la comunidad sorda y compartiendo estas experiencias, enriqueciéndose. Yo soy docente, no de ciencias naturales ni de física, no, pero sí soy docente. He estado muchos años trabajando como maestra con niños sordos y estudiando con oyentes, estudiando sobre lingüística. Y sí, yo soy docente y he visto muchos otros docentes que me han enseñado, pero yo he visto que hay pocos que están capacitados profundamente con respecto a las carreras profesionales con lengua de señas, no hay en ningún lado. Y los niños sordos que están en una escuela bilingüe, que hablan español y lengua de señas dentro de la escuela. Es una experiencia nueva para mí ver a profesoras que estén creando estas planificaciones, estas estrategias, estas adaptaciones de material y probar, trabajar en equipo interdisciplinario, ver si las planificaciones y las adaptaciones funcionan o no, arreglarlas. Entonces, es una enseñanza y que los niños sordos también nos enseñan cómo explicarles y cómo llegar al conocimiento y a esa abstracción y a un aprendizaje real, un completo entendimiento. Y empiezan a participar y a opinar. Entonces, la lengua de señas da parte de la didáctica, pero nunca me enseñaron con lengua de señas y he tenido compañeros que han tenido diferentes problemáticas por esta misma situación y en la enseñanza y en cómo les enseñan a ellos. Entonces vamos construyendo poco a poco nuevos aprendizajes y capacitándonos, pero ha sido un trabajo de 23 años, casi. Me encanta esto de compartir las enseñanzas, pero y la forma de cómo aplicarla, pero esto parte de la didáctica es una deuda que falta para poder continuar y seguir progresando. Entonces, que ustedes busquen la manera, la forma que ven que no entienden y seguir adaptando, estar en contacto con diferentes personas o organizaciones y trabajar en equipo o venir y mostrar lo que están haciendo es suficiente para que podamos paso a paso ir mejorando. Y la verdad es que estoy muy emocionada por ello, por todo el coraje, el esfuerzo que han realizado. Así que felicitaciones. ¿Puedo? Ah. Bueno, los súper felicito. Creo que es el área de lo que tuvimos tocando en estas jornadas, es la más desafiante, la física, para el tema de lengua, de señas. Em, Estuvimos charlando un ratito en el break sobre algo que ustedes dijeron y a mí me gusta problematizar los asuntos. Ya la física tiene un problema en sí mismo, un problema, digo, una cosa interesante que es poder contarla en señas. Pero ustedes dijeron con mucha fuerza y está circulando la idea entre las personas sordas de poder, Emily, Ceci, de poder transmitir en una seña algo con un contenido, con una idea, con algo detrás que les dé algo más que la simple palabra. Y me parece que eso es una dificultad extra que no sé si este es el momento. Es algo que yo me pregunto para problematizar el asunto. Ya hay una dificultad, esto es nuevo. Por más que el Aldo y la Betty vienen trabajando hace unos cuantos años, todavía es muy nuevo, muy local inclusive. Esto eso es poquito. Me contaron los chicos de Mendoza que usaron uno de los libros de Betty para alguna actividad, pero recién estamos empezando. Y lo importante
de la lengua de señas, creo yo, sin ser sordo, de las lenguas, es comunicar. Lo más importante, no lo único, pero lo más importante. Si la comunicación no existe, lo otro no tiene sentido. Entonces eso es lo primero. Y para comunicar, a veces no es necesario enseñar o explicar con esa comunicación. Es simplemente transmitir. Parece algo simple. No, no lo estoy minimizando. No digo que no sea importante, pero a veces eso es facilitador. Por ejemplo, fuerza, que es muy difícil de entender y de imaginar. Cuando hablaste de Messi o del fútbol y el gol para el vector, es alucinante. Vos hoy con un video podés explicar y un software podés explicar toda la trayectoria, la fuerza. Pero imagínate eso en lengua de señas con señas nuevas. Creo que es un poco más difícil con una seña recién eh, eh, desarrollada que si usara fuerza como si fuera fuerza de esta. Entonces yo me pregunto, se los pregunto a las personas sordas, si realmente si pudieran elegir una lengua de señas que explique exacta y profundamente el concepto, o si más bien prefieren lenguas más simples para ir accediendo al conocimiento de una manera más tranquila, más, ¿cómo decirlo? Más simple, más simple. ¿Qué es lo que preferirían? Me pregunto. Ya que vamos a, vamos a pensar. Creo que no está todo dicho en física en particular, ¿no? Creo que uno puede buscar un término medio según el concepto. Es decir, que los chicos usen la misma palabra fuerza que en su vocabulario cotidiano, me parece perfecto. El tema es, cuando yo lo miro desde la física, saber qué significa eso. Supongo que es como otras palabras, ¿no? Ahora no se me viene nada. No. Bueno, de hecho, sí, exacto. No, pensá en la palabra vector. La palabra vector en física, en matemática tiene un sentido, en la biología tiene otro. Digo, y no me molestaría que se use la misma palabra, si yo sé, si lo entiendo en el contexto, ¿no? Em, si la palabra imán, si existiera en la vida cotidiana, porque sé que tengo los imanes en la heladera y uso esa misma, no me molesta. Acá lo que yo quiero es que un poco contagiar lo que nos ha hecho a nosotros elegir la física como profesión. Nos gusta la física, amamos lo que hacemos y nos gustaría que por lo menos conozcan, porque como vos dijiste, no se puede elegir lo que no se conoce. De cualquier, incluso cualquier carrera de ciencias naturales, tiene física. Entonces, que eso no sea la razón del abandono. Tiene que haber esfuerzo, instrumento, cabeza, para ayudar a que se conozca la física. No digo que la amen como nosotros, pero que por lo menos no le tengan miedo. Y me parece que ese es un esfuerzo para oyentes y no oyentes. Nosotros ahora nos hemos puesto el desafío de llegar a este grupo porque queremos esto que hacemos y nos gustaría contagiárselo. Pero el problema no es solamente en ellos, ¿no? En física, insisto, es difícil para todos, ¿no? Entonces, esto creo que ayuda a este grupo y a otros también. Igual los chicos oyentes dirán si prefieren una palabra que sintetice el concepto o no. También creo que en biología hay conceptos que necesitan seña porque son nuevos. Hola, ¿cómo están? Buenos días o buen mediodía. Esta es mi seña personal. Mi nombre es Mara. Yo estaba en la secundaria y enfocada y vi conociendo física con tres compañeros, hipoacúsicos, sordos y yo sorda. Cuando llegó la profesora de física, que empezó a enseñarnos, la verdad es que no entendí absolutamente nada de lo que dijo y de lo que intentaba explicar, aunque estaba el intérprete, obviamente. No, era un tema completamente complejo. Tuve un año cursándola, desde marzo hasta diciembre, y no había manera de que de la comprendiera. Estábamos hablando con mis compañeros, habían diferentes palabras que nosotros buscábamos y copiábamos, pero no los entendíamos. Solamente lo copiábamos tal cual como lo escribía en el pizarrón la profesora. Entonces, en el último año o en el examen que realizamos, al tener que completarlo,
y mandarlos por mail, no, fue muy difícil hasta ahora que entramos y bueno, estamos conociendo por parte de los juegos didácticos en la universidad y con las escuelas secundarias. Empezamos a conocer y a comprender un poco más, pero no antes, imposible. Ahora sí, poco a poco mejor, pero voy entendiendo. Profundo no, me falta, pero algo básico. Así que gracias. Bueno, vamos a hacer un descanso. Damos gracias a los chicos de física, ¿sí? Que es difícil, pero les tenemos fe. Nosotros les tenemos fe que algo vamos a hacer. Bueno, tenemos un descanso y volvemos en un rato, no sé qué hora es, pero bueno, volvemos.